Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 29 de julio. La lección para hoy lleva por título: y ligera mi carga. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea su sagrado nombre. Venimos en este nuevo amanecer agradecidos por sus grandes misericordias. Gracias por su perdón. Gracias porque hasta aquí su mano poderosa ha cuidado de nosotros, de los nuestros. Gracias. Gracias por darnos estas lecciones para que no olvidemos que somos comprados por su sacrificio en la cruz. Gracias. Gracias porque también tenemos un deber que hacer, una responsabilidad que es también un privilegio de anunciar a otros su grande amor y que otros sean salvos. Señor, háblenos en este amanecer. Danos sabiduría, oh Dios. Santo Espíritu, usted que dirige y vive en nuestro corazón, prepárenos para recibir los consejos del cielo. Por pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ligera mi carga. Ya miramos, como decía allí en Mateo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la carga que el Señor coloca cuando permitimos llevar su yugo? ¿Cuál es la responsabilidad a la cual Él nos llama? Veamos, vayamos al Nuevo Testamento, allá a las cartas del apóstol del apóstol Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Él nos dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es esa responsabilidad que recibimos cuando permitimos que el yugo de Cristo
sea el que nos gobierne es la de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llama a ser sus testigos, sus embajadores, que anunciemos por precepto, por ejemplo, esas virtudes. Es ligera su carga. Por eso dice ahí la declaración final de Jesús en Mateo 11:30. Usa la imagen de llevar una carga. También encontramos ahí mismo en San Mateo, capítulo 28. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 28. ¿Qué encontramos allí? Porque muchos de nosotros no seguimos, no llevamos esa carga, porque el Señor nos dice, versos 19 y 20, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una grande responsabilidad que ahora está en mí y está en ti, al haber permitido que el Señor Jesús viva ahora en nuestras vidas. Es su carga. ¿A qué vino Él al mundo? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te ha salvado a ti? Me ha salvado a mí. Ahora Él me dice, haz lo mismo. Ve con otros, que ellos también sean salvos, que ya no lleven el yugo del maligno, sino que lleven mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay un ejemplo que encontramos en Éxodo capítulo 18. Éxodo 18 nos dice qué sucedió cuando Dios a través de Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. Éxodo 18, imagínese usted a esa multitud que habían sido esclavos por muchos años. Bueno, todos los que salieron desde que nacieron esclavos, con el yugo del enemigo sobre ellos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Rebeldía. Había rebeldía. Dolor, sufrimiento, muerte, qué cosas no eran las que ellos vivían. Y eso lo tenían en su mente. Salieron, fueron liberados. Moisés como el líder de ellos, guiándolos. Moisés no estaba solo. Tenía a Cristo, quien lo guiaba, quien lo fortalecía para guiar a ese pueblo de dura cerviz. Pero vemos aquí en el capítulo 13,
cuando llega su suegro Jetro, dice ahí en el versículo 1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. O sea que la noticia de la liberación del pueblo de Israel de la servidumbre en Egipto fue una noticia que todos los alrededores supieron. Y esa noticia llegó hasta Madián, allá donde vivía Jetro. Allí mismo estaba Séfora y estaban los dos hijos de Moisés. Se levantó Jetro, preparó viaje y consigo llevó a la esposa de Moisés y a sus dos hijos. Estuvieron felices al conocerse, al volverse a ver más bien, después de saber de cuánto tiempo, ver a su esposa, a sus hijos y al suegro. Estuvieron, platicaron. Moisés le contó de las maravillas que Dios había hecho a su pueblo. Pasaron esos momentos de intimidad familiar, de las pláticas. Hubo un momento en el cual Jetro ofrece sacrificios al Dios de Israel. Y llegó el momento en el cual Moisés tiene que volver a las actividades diarias. ¿Y qué hace? Vamos a ver el versículo 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, mientras todo el pueblo permanece delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún pleito, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro los preceptos de Dios y sus leyes. ¿Estaba haciendo algo bueno Moisés? Sí. Pero la carga, la responsabilidad, todo lo que hacía, era mucha. El suegro le dice: tienes que compartir para que la carga no esté solo sobre ti. ¿Y cuál fue el consejo? Porque le dice: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enséñales los preceptos y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Así es de que Moisés dice la lección, estaba contento al ver a su suegro Jetro.
después de que Israel salió de Egipto y cruzó el mar. Ahora, al leer ahí Éxodo del 13 al 22, los consejos que Jetro, su suegro, le da a Moisés. Y Moisés vio en esas palabras un buen consejo. Lo puso en práctica y aligeró su carga. Por eso nos dice ahí en Éxodo, Éxodo 18:13, nos dice que el pueblo acudía a Moisés para resolver pleitos desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio esto, le suplicó encarecidamente a su yerno que organizara una estructura que le permitiera concentrarse en las cosas grandes, mientras confiaba a otros que se encargaran de las cosas más simples. Debemos también nosotros organizar una estructura en nuestra vida para que nuestra vida, las cargas diarias, no nos ahoguen. Moisés estaba con el Señor Jesús, sí. Nosotros debemos hacer lo mismo día a día. Pero debemos de organizarnos, estructurarnos en el diario vivir para que las cargas no nos ahoguen, no nos cansen y sean ligeras. Las Escrituras nos dicen que Moisés, dice ahí en la lección, escuchó la voz de Jetro e implementó estos cambios alentadores. Cuando Jesús nos dijo que su carga es ligera, quiso recordarnos que podemos confiar en Él. ¿Qué debemos entonces hacer? El afán del día, llevarlo a Jesús. Y entonces, esa carga será ligera, porque Cristo está conmigo, está con usted. Y ese día caminaremos juntos, Jesús y yo. Y la carga, sea la que sea, será ligera. Como Moisés dice, debemos aprender que necesitamos que otros compartan nuestras cargas. Otros. Cristo está conmigo, pero también debemos que otros ayuden, ya sea a orar por mí. Si yo tengo que hacer alguna visitación y no puedo invitar a otro que vaya, o tengo varias personas a las cuales visitar y no puedo, pidámosle a otro que nos ayude. Cuando hay necesidad en el hogar, también acudir con la hermandad y decirle: hermano, tengo esta necesidad, ayúdenme. Debemos de buscar, confiar en otros. Y nosotros debemos también ser confiables para que otros vengan a mí. En 1 de Corintios capítulo 12, del 12 en adelante, el apóstol Pablo habla acerca de el cuerpo de Cristo. Nos ofrece una buena ilustración de cómo se puede compartir las cargas. No nos ahoguemos, no creamos que somos solo nosotros. Porque si digo
como dice el apóstol Pablo. Porque soy mano, no necesito del pie. Sí necesito. Si soy ojo, no necesito de la boca. Todos nos necesitamos. Todos estamos unidos en Cristo. Y como cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos con los otros. No nos encerremos nosotros mismos, porque hay quienes se encierran de una manera que no abren su corazón para la hermandad, no ven la necesidad de otros y también se están ahogando en sí mismos con sus propios problemas, trampas que Satanás coloca y nos volvemos egoístas. Necesitamos un cuerpo funcional para poder soportar cualquier peso. Necesitamos piernas fuertes, brazos fuertes, hombros fuertes, músculos y tendones fuertes para llevar cualquier cosa. Necesitamos ejercitarlos. ¿Y qué y cómo vamos a ejercitarlos? Atendiendo las necesidades de otros. Así es como nuestra fe será fortalecida. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 2, nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2, ayudarnos a llevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar. Y eso es porque el amor de Cristo nos constriñe. Si yo digo ser discípulo de Cristo, si yo digo que amo a Cristo, bueno, entonces voy a ayudar a mi hermano para llevar la carga que le está en ese momento sobrepesando, pero con la ayuda mía ya no le pesará igual. Pero necesito el amor en mí para mostrar misericordia a mi hermano, a mi prójimo. El contexto inmediato de este pasaje puede ofrecer alguna ayuda. Vamos a ver cuál es esa ayuda que nos puede dar. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 1, que nos dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Veámonos que todos nos necesitamos, pero utilicemos y permitamos que el espíritu de mansedumbre sea el que gobierne. O sea, necesitamos que el Señor Jesús se manifieste a través de lo que voy a hacer para con mi hermano. La mansedumbre me llevó a la mente
cuando al Señor Jesús le llevaron a aquella mujer que según los que la llevaron, dijeron que la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Que para ellos ella tenía que ser apedreada. Pero no estaba el otro. Solamente a ella la agarraron. Al otro quién sabe, ¿por qué no? Una trampa. Pero veamos cómo actuó el Señor Jesús. Porque es así como debemos nosotros actuar, como Él actuó cuando un hermano, hermana, cae en el pecado. No debemos de ser fariseos, de señalarle y agarrar las piedras para tirárselas. Debemos mostrar la mansedumbre del Señor Jesús. Porque tanto la persona que peca como yo anhelamos la salvación en Cristo. Fueron momentos en los cuales la persona se descuidó y cayó en las garras del enemigo. Pero como nosotros somos sus hermanos, con amor, ayudarla a salir o ayudarle a salir de lo que acaba de acometer o hacer. Que no se ahogue él, que ya pequé, que ya los hermanos me van a quitar, me van a desechar, me van a borrar. Debemos actuar con mansedumbre, porque en algún momento puedo caer yo en lo mismo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Él dice, yo no vine a condenar, condenados estamos. Yo vine a salvar, a buscar y salvar lo que está perdido. A eso se nos llama. Llevar las cargas significa restaurar a alguien que se ha desviado para ayudar a esa persona a ver la gracia divina. Ahí está en la lección. Pero también significa ayudarnos unos a otros cuando nosotros o ellos padecemos dificultades. El término griego para carga puede referirse a un peso pesado o una piedra. Es un recordatorio de que todos llevamos cargas y que todos necesitamos a quienes puedan ayudarnos a llevar la carga. Compartir la carga es una actividad de la iglesia, ordenada por Dios, que requiere mansedumbre y produce compasión. Y eso solo es posible si el amor de Cristo reina en mí. Y si el amor de Cristo reina en mí es porque Cristo Jesús es el Rey, es el Señor en mí. Solamente así podré sobrellevar las cargas de otros. Mire lo que nos dice el consejo. Pero antes vamos a leer, mire, aquí hay una en el viernes. Pase a la hoja del viernes y leamos estos dos consejos que hay allí. Cuando les parezca que su trabajo es rudo, cuando se quejen, escuche aquí esta parte es para cada uno de nosotros. Cuando se quejen de dificultades y pruebas,
Cuando digan que no tienen fortaleza para resistir la tentación, que no pueden vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa. Escuche esto. Estén seguras de que no están llevando el yugo de Cristo. En ese momento, no estamos llevando el yugo de Cristo. Están llevando el yugo de otro maestro. ¿Y cuál es el yugo del otro maestro? Se nos ha olvidado en ese momento que todo lo podemos con Cristo, que Cristo está a nuestro lado, que de Él recibimos las fortalezas. Sacudámonos esos pensamientos y volvamos al sendero con Cristo. Eso está en Conducción del Niño, página 251. Sigue diciéndonos en la otra parte. Se necesitan vigilancia constante y devoción ferviente y amante, pero ellas vendrán naturalmente cuando el alma sea preservada por el poder de Dios mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecadores, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acuda a Él confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor brota en el corazón. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza continua y serena. Toda carga se hace liviana, pues el yugo que impone Cristo es fácil. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes parecía sumida en tinieblas se convierte en brillante con los rayos del sol de justicia. Esto es caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. Eso está en Fe y Obras, página 38. Bien, hermanos, el Señor nos habla y nos dice que su carga es ligera. Y es ligera cuando permitimos que el Señor Jesús gobierne, reine en nuestra vida. Y leeré la última del espíritu de profecía. Nos dice: son muchos aquellos cuyo corazón se conduele bajo una carga de congojas, porque tratan de alcanzar la norma del mundo. Han elegido su servicio, aceptado sus perplejidades, adoptado sus costumbres. Así, su carácter queda mancillado y su vida convertida en carga agobiadora. A fin de satisfacer la ambición y los deseos mundanales, hieren la conciencia y traen sobre sí una carga adicional de remordimiento. La congoja continua desgasta las fuerzas vitales. Nuestro Señor desea que pongan a un lado ese yugo de servidumbre. Los invita a aceptar su yugo y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que les sean necesarias para esta vida les serán añadidas. La congoja es ciega y no puede discernir lo futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos. 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de dar al servicio y la honra de Dios el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una clara senda delante de sus pies.
Eso está en El deseo de todas las gentes, página 297. Jesús les invita a depositar el yugo que han cargado, que ha doblegado su cerviz, y tomar el suyo, que es liviano, porque su carga es ligera. Cuán abrumadora es la carga del amor propio, la codicia, el orgullo, la pasión, los celos y las suposiciones perversas. Cuán firmes agarran los hombres estas maldiciones y cuánto se resisten a abandonarlas. Cristo conoce cuán abrumadores son estos yugos autoimpuestos y nos invita a depositarlos a sus pies. Invita a las almas cargadas y apesadumbradas para que se acerquen a Él y cambien los pesados yugos que ellas mismas se han puesto al cuello por el suyo, que es ligero. Dice: hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las exigencias del Salvador son coherentes y armónicas. Llevarlas con gozo trae la paz y el descanso al alma. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 237. Bien, mis queridos hermanos, el Señor nos ha hablado a través de esta lección, a que dejemos esos yugos que nos hemos autoimpuestos y que busquemos el yugo de Jesús, que permitamos que Él nos guíe en el diario vivir, y así el día de hoy será un día de delicia, de gozo, de felicidad, porque Cristo es el que lleva nuestra carga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.